Hola, hemos visto cómo las funciones trigonométricas son los modelos fundamentales para representar fenómenos periódicos u oscilatorios o ondulatorios, ¿sí? Entonces, en este ejemplo quiero que repasemos una actividad fundamental que es, dada una señal periódica o ondulatoria, representarla mediante una función trigonométrica identificando cuatro parámetros básicos: la amplitud, la frecuencia, la fase y las transformaciones en el eje vertical, ¿sí? Entonces lo que quiero es escribir esta función mediante un modelo matemático. Entonces empecemos por definir unas variables. Supongamos que nos dan esta señal, puede venir de algún fenómeno, unos datos, una observación o una fórmula que no conocemos, ¿sí? Digamos que t tiempo es es el eje horizontal y aquí está el eje vertical, llamémoslo y. Entonces, la idea es representar a y como función del tiempo utilizando una función trigonométrica, porque esto de hecho parece una función trigonométrica como deformada, ¿sí? Entonces, la idea es escribir a y como función del tiempo de la forma a, es, digamos, por ejemplo, utilizando el seno 2 pi omega de t menos phi, todo eso más b, ¿sí? Donde, repasemos, a se llama la amplitud, omega se llama la frecuencia, phi se llama la fase y b simplemente es un factor de traslación. Algo importante sobre esta frecuencia es que es exactamente igual a 1 sobre el periodo, ¿sí? De hecho, vamos a empezar por ahí. Entonces vamos a primero detectarle cuál es el periodo a esta función. El periodo, recuerden, es cuánto tarda la función en repetirse. Entonces lo podemos buscar de muchas formas. Por ejemplo, miremos cuánto tarda la función en llegar a su pico máximo. Miren que esta distancia es t igual a 4 unidades de tiempo. Entonces ya sabemos que la frecuencia es 1 sobre 4 en unidades de 1 sobre unidades de tiempo. Por ejemplo, si el tiempo estuviera en segundos, esto sería 0.25 Hz. Y lo que vamos a ir haciendo es que voy a ir graficando eh, la, la función seno, añadiéndole cada uno de los factores. Entonces vamos a graficar primero el seno de 2 pi omega t para que vayamos mirando cuál es el efecto de haber hallado cada uno de los factores. Ahí está la gráfica de seno de 2pi omega t, es decir, de seno de 2pi t dividido 4 y que tiene un periodo de 4. Miren que arranca acá y se demora 4 unidades en volver. Sigamos. ¿Qué podemos arreglar ahora? Arreglemos la fase, ¿sí? Miren que esta función, pues el primer pico no lo tiene en el mismo lugar que acá. De hecho, aquí en la función objetivo, este pico ocurre en 1.5, mientras que acá el primer pico ocurre en 1. Entonces observamos que lo que tenemos que hacer es correr esta función 0.5 unidades para la derecha. Es decir, la fase phi será igual a 0.5. Entonces, sigamos con nuestro modelo. ¿Cómo llevamos ahora? Llevamos el seno de 2 pi omega y ahora lo que tenemos que hacer es que a t le restamos 0.5. La gráfica de esta nueva función es la siguiente. Mire que obtenemos una gráfica en donde el primer pico ya ocurre al mismo tiempo de la función objetivo. Muy bien, ya con eso terminamos todo lo que le tenemos que hacer aquí antes de aplicar el seno, o sea, digamos, las transformaciones a la variable independiente t. Ahora hay que arreglarle la amplitud y el parámetro e para que los valores en el eje y correspondan con los valores de la función objetivo. Lo primero que vamos a hacer es arreglar la amplitud. Miren que la amplitud aquí, como en esta función, como esto es un seno, es simplemente 1, que es esta distancia, ¿cierto? Eso quiere decir que el tamaño del rango de la función es 2. Ahora, en la función objetivo, el tamaño del rango de esto va desde -8 hasta -2. Eso quiere decir que esto mide 6 unidades. Por tanto, la amplitud, que es desde acá hasta aquí, va a medir 3. Es decir, detectamos que el parámetro a es igual a 3 y la función que queremos es 3 veces por el seno de 2 pi omega t menos 0.5 y la gráfica de esa función va a ser básicamente la misma que esta, pero voy a hacer un truco aquí. Esto en vez de 1 va a ser 3, este va a ser -3
menos 1.5 y 1.5. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta es arreglarle la altura a la función. Miren que el pico de la función objetivo, este pico está en menos 2, mientras que en esta función que estamos construyendo el pico está en 3. Yo para que esta sea igual a esta necesito coger esta función y correrla hacia abajo, ¿cierto? 3 unidades y otras 2 unidades para que eso me quede en menos 2. Es decir, necesito hacer que b sea igual a menos 5 para que me la lleve 5 unidades hacia abajo. Y de hecho, el modelo matemático entonces final me queda que y de t es igual a 3 veces seno de 2pi omega de menos 0.5 menos 5. Bien, entonces recapitulemos qué era cada cosa. Lo primero fue omega, que lo llamamos como 1 sobre el periodo. Este omega es la frecuencia, fue un cuarto. Eso hizo que la distancia entre picos sea exactamente igual a 4 unidades. Luego, ¿qué hicimos? Corrimos la variable independiente, le restamos 0.5 para que se corriera 0.5 unidades para la derecha. Ahora vamos a hacer transformaciones sobre el eje vertical. Lo primero que hicimos fue arreglar la amplitud de manera que el alto del rango o el tamaño del rango fuera 6, lo que corresponde con una amplitud de 3. Entonces multiplicamos por 3. Y por último lo que hicimos fue que cogimos toda esta función y la mandamos para abajo 5 unidades y finalmente obtuvimos esta que tiene esta fórmula.